Buenos días para todos. Este grupo está conformado por Linda Xiombi Rincón, Lizeth Huertas y Viviana Ospina. Vamos a socializar acerca del marco Pestel y las 5 fuerzas de Porter. Entonces, para empezar, el análisis Pestel es una herramienta que se utiliza para examinar todo lo que es el entorno macroeconómico de una empresa. Este mismo que va a hacer que nos va a ayudar a tener una visión de la situación global que rodea a la organización, que rodea a la empresa. PESTEL es un acrónimo que cada letra tiene un significado, que es política, economía, sociedad, tecnología y legalidad. Esta es una herramienta que proporciona una información sobre la cual como empresarios, como miembros del equipo, pues no tenemos ninguna influencia. No podemos hacer nada sobre ella, pero sí los datos que esta información nos brinda va a ayudar a proteger a la empresa, a blindarla de amenazas externas y también no solamente de las amenazas, sino también nos va a permitir identificar y trabajar como en oportunidades que se vuelvan estrategias para reforzar lo que es la empresa o la organización. Esto nos va a ayudar pues a identificar factores que afecten a la empresa, ya sea de manera inmediata, a mediano o a largo plazo. Bueno, ¿y para qué sirve este marco Pestel? Pues entonces, como ya les dije, es una herramienta, que sirve, le sirve a cualquier empresa. Es fundamental que la conozcan, que la entendamos, porque permite tomar decisiones sobre la empresa, sobre la organización, con respecto al entorno global que se mueve en ella. ¿M? Como bien les decía, pues esta herramienta nos va a ayudar a entender un poco cómo está el tema político, el tema económico, el tema social, tecnológico, ecológico y legal que condicionan pues todos los planes de una empresa. Este marco Pestel cuenta con unas características y estas características pues entonces es porque primero es una herramienta que es muy, muy, muy fácil de manejar. No se necesitan grandes conocimientos y lo que sí hace es que en los miembros, en el equipo de una empresa, le permite desarrollar capacidad para observar todo lo que le rodea. Entonces, frente a las características, pues es muy fácil de aplicar, ya que cualquier persona del equipo puede hacer una valoración de los factores que conforman ese análisis. También permite y fomenta el trabajo en equipo. Es una herramienta ideal porque al fomentar el trabajo en equipo nos va a permitir escuchar qué piensa, o sea, no solamente un punto de vista, sino la interpretación del entorno y de cómo puede afectar a la empresa de más de una persona que esté involucrada pues en el equipo. Otra característica es que cualquier persona dentro, un miembro del equipo puede hacer ese análisis PESTEL. Eh, es muy recomendable que lo haga desde el más arriba hasta el más abajo, cualquiera lo puede hacer, no importa la antigüedad, no importa el cargo, no importa, lo importante es que estas personas tengan la capacidad de análisis y estén completamente actualizadas para mirar cuáles son las estrategias para reforzar y qué amenazas se encuentran. La literatura recomienda que si una empresa es nueva, se debe hacer el análisis PESTEL más o menos cada 3 a 6 meses. Y cuando ya estas empresas están consolidadas, puede hacerse uno cada 6 a cada 12 meses. Por otro lado, pues estos análisis se considera que es proactivo, que es una de las herramientas o de las características que mejor o más atractivas de esta herramienta, porque enseguida, o sea,
una vez se hace, se tiene precisa la información del entorno en tiempo real, en tiempo veraz como es, y esto lo que hace es que va a ayudar mucho a la empresa, pues, a la hora de encontrar oportunidades y detectar esas amenazas que puedan estar afectando o comprometiendo los planes de la empresa. Adicional a eso también, se dice que es complementario, que este PESTEL, pues, no es un análisis independiente de otros, sino que se complementa con otras herramientas de gestión, pues, que van a ayudar a hacer buenas tomas de decisiones para la empresa, pues, para en pro siempre de mejora de la calidad de la prestación de servicios de estas. Bueno, y aquí entonces vamos a mirar cómo se hace un análisis PESTEL. Entonces, como venía diciéndoles, hacer un análisis PESTEL no es más que reflexionar sobre los factores que componen este análisis, buscar una conclusión y mirar qué es lo que arroja, si es una amenaza o una oportunidad para la empresa. Sí, entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? Pues los factores que afectan a la empresa y su actividad, ya sea de manera positiva o negativa, y hay que mirar qué cosas se pueden ignorar o qué cosas se pueden tomar de ellas, qué se puede sacar de conclusión y qué se identifica como amenazas y como oportunidades de ese entorno. Esto tiene varios factores que intervienen, que se conocen como variables, y cada uno tiene una parte significativa en el análisis PESTEL. Realizar, realizar un análisis PESTEL es tener un punto de partida, pues, para tomar cualquier decisión estratégica, para analizar la situación actual, pues, del entorno. Permite tener eso también una dirección estratégica que sea eficaz, pues, para el funcionamiento de la empresa y así poder hacer una planificación, seguir una metodología y, pues, un calendario de acción. Una vez se haga ese análisis, se entienda ese entorno, ahí ya podemos identificar qué hacer o la empresa cómo va a reaccionar y cómo desenvolverse. Ese análisis PESTE se va a utilizar cuando uno piense o cuando se vaya a desarrollar un plan de negocio, un plan estratégico, un plan de marketing, un plan ya sea financiero o un plan de consolidación. Eh, También un plan de contingencia o inclusive un plan de reestructuración. Tradicionalmente este análisis se conocía como PETS por las siglas de político, económico, social, cultural y tecnológico, pero entonces los factores a estudiar pues son los políticos, los económicos, los socioculturales, los tecnológicos y adicional a eso se le han agregado los ecológicos y los legales. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es lo que envuelve el factor político. El factor político es fundamental, ya que nosotros dependemos de la buena o la mala gestión de los equipos de gobierno en un país o en una ciudad, porque eso puede afectar directamente a la actividad de la empresa. También se debe observar no solamente el gobierno a nivel nacional, a nivel mundial, sino también a nivel local, a nivel regional. ¿M? Esos son los factores que dentro de la política, ¿qué factores son los que vamos a analizar? Entonces, ¿qué cambios hay en los gobiernos, en los programas electorales? Si traen estabilidad o no estabilidad para la empresa, si la van a afectar de manera directa. También hay que revisar la política fiscal y cómo van a modificar los impuestos, mirar cómo van a hacer, si van a prestar ayudas o subsidios a la industria, qué cambios legislativos pueden afectar al sector empresarial y cómo directamente la empresa de nosotros se puede ver afectada. También hay que mirar esos acuerdos internacionales que se deben observar, si se mantienen los mismos o planean hacer modificaciones, si nos benefician o no benefician el entorno de la empresa.
Entonces, en resumen, los factores políticos pues tienen que ver con toda la vida política a nivel, ya sea local, regional, nacional e internacional, y pues de cómo puede afectar la vida de la empresa en un futuro. Por otro lado, vamos a hablar de los factores económicos. Entonces, obviamente la economía pues es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad, especialmente en la actualidad en la que nos encontramos. Y en las empresas, en la empresa es un factor absolutamente, mejor dicho, primordial. Se debe estar siempre atento a los cambios, a los posibles cambios que aplican los gobiernos en este sentido, porque pues pueden afectar tanto de manera positiva como negativa a la empresa, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los factores que se deben observar en ese desarrollo económico? Entonces, la situación general de la economía a nivel mundial, a nivel nacional, analizar si se está trabajando dentro de un ciclo económico o ya sea de crisis o de bonanza, ¿no? Dependiendo el contexto mundial. Hay que analizar la política económica del gobierno y cuáles son las fuentes de financiación. Hay que analizar el Producto Interno Bruto, las modificaciones en la normativa fiscal, el empleo y cuál es la tasa de desempleo que haya en ese momento, la inflación, los tipos de interés y los tipos en el cambio de la moneda y los impuestos, pues también de aranceles, en caso de que la empresa tenga alguna, esté dedicada a exportaciones o importaciones. En ese marco económico, entonces los factores económicos pues son aquellas cuestiones económicas actuales o futuras que puedan afectar la ejecución de las estrategias que se tengan como empresa. Bueno, entonces en los factores sociales de este marco de Pestel que vamos a encontrar el factor social. ¿Qué nos dice el factor social? Estos factores socioculturales engloban comportamientos y tendencias, también actitudes sociales que podrían afectar a la empresa y a los consumidores también. Entonces, este factor social que nos engloba los niveles educativos de los trabajadores, empleadores, son nuestros clientes, la edad poblacional, la moda o los cambios en los hábitos de los consumos, no siempre se consume lo mismo, por eso siempre que pues estos marcos nos ayudan a innovar las empresas o las organizaciones, ya sean pequeñas o sean grandes, a largo, mediano plazo. El nivel de ingreso que tienen estas empresas, el estilo de vida de cada una, la religión también nos habla un poco de ella y las estructuras de las familias. En el factor tecnológico que vamos a encontrar, esto va relacionado con la tecnología, con las herramientas, con los avances, que va asociado a tener una influencia en la producción, la distribución y la publicación de los productos o servicios que cada una de estas compañías o organizaciones tenga. Entonces, en el factor tecnológico, ¿qué factores vamos a encontrar? Entonces, los costos de acceso a la tecnología, y vamos a ver que la tecnología cada vez va avanzando más y que obviamente pues el peso y todo esto va aumentando. La evolución y la producción tiene que ser pues obviamente novedosa, y las nuevas maneras de distribución pues de los productos o los servicios que se le brindan a los consumidores o a los clientes. Bueno, otro factor que vamos a encontrar es el factor legal. Entonces, esto no habla de que son los que se determinan la margen de la acción en la empresa dentro de un marco objetivo. Los factores que encierran este factor legal son la legislación sobre los empleos, las leyes de las propiedades intelectuales, la legislación medioambiental, las leyes de protección del consumidor y las normativas de los sectores. ¿Esto para qué? Para que todo sea legal y digamos que se forje dentro de la normatividad que habla pues de las que tienen cada uno de los países, y con la que se puede decir que los productos pueden salir de buena manera, pueden ser exportados, digamos que no hay problema porque todo está pues según las leyes. En el factor ecológico, entonces estos factores ecológicos nos permiten saber cómo afectará a la empresa los cambios de estas variables ecológicas y el poder plantear acciones concretas. Algunos ejemplos serían la escasez, por ejemplo, de materias primas, el aumento de la contaminación o la conciencia social ecológica, pues entre otros.
Entonces, pues hay que ver que la construcción de daño al clima, entonces pues, su error o lo que le está haciendo pues, al clima. Entonces, en este energía, el cambio climático, la contaminación, las energías renovables y pues cómo se puede, que puede plantear la organización, las empresas, por ejemplo, para reciclar y para ayudarnos al medio ambiente. Bueno, vamos a comenzar a hablar de las 5 fuerzas de Porter. Entonces, las 5 fuerzas de Porter es un modelo que va a proporcionar flexión, estrategia para determinar la rentabilidad del sector con el fin de evaluar un valor ya sea a largo, pues más que todo a largo plazo. Entonces, estas 5 fuerzas de Porter, ¿qué va a venir comprometido en estas 5 fuerzas de Porter? El poder del cliente, el poder del proveedor, los nuevos competidores que entran, las amenazas que se generan dentro de los productos sustitutivos y la naturaleza y la rivalidad. Entonces, estas 5 fuerzas de deporte que nos ayudan a evaluar eh, a nivel competitivo cómo estamos nosotros frente a otras empresas. ¿Cómo puedo yo ser mejor que esa empresa y qué puedo hacer de original mis productos frente a mis clientes para ser mejor que ellos? Entonces, a partir de estas, están condicionadas óptimas para establecer y planificar estrategias que potencien la oportunidad y fortalezas para hacer frente a amenazas y a debilidades. Aquí también vamos a encontrar amenazas y oportunidades. Entonces, lo que vamos a hacer con estas 5 fuerzas es cómo hacer un punto de fuerte en la empresa o en la organización para que estas amenazas se vuelvan oportunidades frente a la competencia. Entonces, aquí vamos a encontrar las 5 fuerzas de Potter, que la primera son competidores, la segunda son negociaciones de proveedores, en la tercera vamos a encontrar la negociación de clientes, en la cuarta los productos sustitutivos y en la quinta vamos a encontrar la rivalidad entre cada uno de los competidores, que eran las que le estaban diciendo al cliente. En la primera fuerza de Porter vamos a encontrar el poder de negociación de los clientes. Entonces, estas no hablas de entre cuanto más se organicen los consumidores, más generación de condiciones impondrán la relación entre los precios, la calidad y los servicios de los productos que presentan cada una de estas organizaciones. Entonces, vamos a encontrar el aumentar la inversión, el marketing y la publicidad, el mejorar los canales de venta, incrementar la calidad del producto y el servicio o reducir el precio. Entonces, y la producción de un nuevo valor añadido. Hay que ver que todos los productos o todo lo que se vaya a dar al cliente tiene que ser innovado, tiene que ser nuevo, que le llame la atención al cliente y que esto genere una rivalidad o una competencia frente a otras organizaciones. La segunda fuerza de Porter es el poder de negociación de los proveedores. Entonces, inicialmente, según la industria, los proveedores pueden tener poder y posibilidades de afectar la industria si cambian sus precios, su calidad, la cantidad de la oferta de los servicios. Estos proveedores son poderosos cuando el producto o el servicio es proveído por pocas empresas y tiene una alta demanda. También cuando el producto que se provee es único o tiene características muy especiales o cuando no hay existentes sustitutos disponibles con facilidad cuando se integran hacia adelante y se producen productos o servicios que compitan con los clientes actuales. Entonces, cuando los proveedores cuentan con una muy buena organización dentro de su sector, los recursos relevantes y las condiciones sobre precios y tamaños de los pedidos es cuando se va a obtener un mercado atractivo.
Aquí lo que se va a hacer es medir lo fácil que es para los proveedores variar los precios, los plazos de entrega, las formas de pago o también cambiar el estándar de calidad. Menor base de proveedores, menor va a ser el poder de negociación que se va a tener. Entonces, algunas de las estrategias a seguir para no depender de un solo proveedor o encontrar mejores opciones es aumentar la cartera de proveedores, establecer alianzas a largo plazo con ellos y pasar a fabricar una materia prima propia. La tercera fuerza es la amenaza de nuevos competidores entrantes. Entonces, en esta, si las barreras de entrada a una industria no son asequibles, pues esta no va a ser atractiva. La amenaza está en que esta pueda llegar a otras empresas con los nuevos productos o con nuevos recursos que se adueñan de esa parte del mercado. Entonces, pues van a haber unas barreras importantes para preservar la cuota del mercado. Y pues dentro de estas vamos a encontrar que se tenga una economía de escala en la que las grandes compañías logren tener niveles de producción mucho mayores que las que son pequeñas, y esto pues como consecuencia va a traer una reducción de los costos, que haya una diferenciación del producto, que se genere inversiones de capital, que haya accesos a canales de distribución para que el cliente pueda consumir el producto final, que hayan unas buenas y sostenibles barreras legales, que haya una identificación de marca propia y que haya una diferenciación del producto, una experiencia acumulada y movimientos de organizaciones ya sentadas. En este movimiento de organizaciones ya sentadas, lo que se busca es como mirar en el mercado que el producto que se está ofreciendo no vaya a ser el mismo al que ofrece como otro competidor. Para hacer frente a estas amenazas, lo que se puede hacer inicialmente es mejorar y aumentar los canales de venta, aumentar las inversiones de marketing y publicidad, incrementar la calidad de los productos o reducir el precio de los mismos y proporcionar nuevos servicios o características que le den un valor añadido a ese cliente. La cuarta fuerza es la amenaza de nuevos productos sustitutivos. Entonces, en esta lo que se busca es que un mercado, un segmento, pues bueno, en un mercado, un segmento este no va a ser atractivo si no hay productos sustitutos o cuando son más avanzados tecnológicamente o presentan precios más bajos. Estos productos o servicios suponen una amenaza porque suelen establecer un límite al precio que se puede cobrar por un producto, por lo que siempre se debe estar atento a las novedades del sector y a la influencia que dichas novedades pueden tener para la organización. Para combatir estas amenazas, lo que se puede plantear es mejorar los canales de venta, aumentar la inversión del marketing, incrementar la calidad del producto o reducir su coste y diversificar la producción hacia posibles productos sustitutos.
Y como quinta fuerza vamos a tener la rivalidad entre los competidores. Entonces, este va a ser factor de resultado de las cuatro fuerzas anteriores y es el que va a proporcionar la organización de la información necesaria para que se establezcan estrategias de posicionamiento en el mercado. En estas, pues cada competidor va a establecer las estrategias con las que va a destacar sobre los demás, de tal manera de que si hay una fuerte rivalidad es porque o bueno, se generaron muchas estrategias. Esta rivalidad va a aumentar si los competidores son bastantes y si entre ellos hay buenos posicionamientos y hay costes fijos. Ante esta rivalidad entre competidores es conveniente aumentar la inversión del marketing, incrementar la calidad que se tiene de los productos, rebajar costes fijos sin dejarlo pues por debajo del precio estándar, asociarse con otras organizaciones que estén bien posicionadas, proporcionar un valor añadido a los clientes o un beneficio para estos clientes para que sea llamativo y mejorar la experiencia del usuario. Entonces, finalmente, este modelo, estas cinco fuerzas, lo que va a permitir es desarrollar una estrategia de negocio, especialmente de diferenciación, al lograr o al poder nosotros pues analizar la competencia que se tiene alrededor. Y de esta forma, pues se va a estar siempre alerta sobre lo que sucede en el mercado y se va a poder reaccionar de forma adecuada a lo que haga la competencia. Y aquí encontramos nuestra bibliografía. Muchas gracias.